Cada año la llegada de la Semana Santa hace que nuestros pueblos y ciudades se llenen de bombos y tambores. Cientos de procesiones se suceden a lo largo de los días y multitud de manifestaciones religiosas llenan plazas y calles. Ayer, el Domingo de Ramos dejó un sabor amargo, ya que la situación que estamos viviendo no ha permitido celebrar prácticamente ninguno de los ritos. Aún así, muchos aragoneses han tirado de inventiva para, en la medida de lo posible, dejar testimonio de ellos. Y escucha nuestras súplicas para que quienes hoy... Por ejemplo, en la localidad ostense de Barbastro, a las puertas de la iglesia, se realizó la bendición de los ramos, que después fueron repartidos por las puertas de las casas de las personas más mayores. Un Domingo de Ramos que también se celebró en Maella, desde los balcones de multitud de vecinos que no dejaron pasar la oportunidad para hacer tronar la tarde con sus instrumentos. O el seminario de San Carlos, en Zaragoza, donde todas las ventanas se convirtieron en un canto a la esperanza. En Huesca, varios miembros de la cofradía de San José y Santa Ana hicieron sonar sus bombos y tambores, por supuesto, cada uno desde su casa. Algo similar a lo que realizaron los miembros de la Cofradía de la Humildad en Zaragoza, que hicieron sonar sus instrumentos justo a la hora en la que debería de haber tenido lugar el pregón de Semana Santa. En Caspe, Alejandra, junto a su familia, sin salir de casa, montó su propia procesión. Para ello contaron también con su burrita Luna. Y con gran ingenio, Manuel montó la entrada de Jesús en Jerusalén de manera muy artística. Aunque los medios son caseros, el resultado final es digno de mención.